palabra. Así es que yo le insto en el nombre del Señor ahí sentadito, quietecito, con reverencia. Vamos a pasar a un tiempo muy, muy especial que es el consejo de la palabra, para lo cual dejamos a nuestra hermana Jennifer Amador. Ella queda con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Me toca a mí poder predicar. La verdad es que es un gran logro para mí. Nunca me imaginé poder estar predicando en la iglesia y más para ustedes. La verdad es que cuando yo estaba pequeña, me acuerdo de que mis abuelos siempre nos incitaban a ir a la iglesia y nosotros siempre íbamos, pero creo que era más costumbre la que nosotros hacíamos, ¿no? De siempre ir. Pero ahora que yo conozco al Señor, de que ahora yo tuve un encuentro con Él, siento de que esto es un gran logro para mí, es una meta para mí realmente. Y el tema que les traemos los jóvenes es llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y le invito a que vaya conmigo también a Efesios 5. Efesios 5, versículo 8. ¿Me dicen un fuerte amén cuando ya lo tengan? Esta palabra realmente, esta prédica, siento que es algo personal para mí, algo que unos de la célula también lo conocen, es como a Dios ha cambiado mi vida, como Dios ha trabajado en mí. Mi madre hoy en el ayuno hablaba un poco acerca de ello, y aunque a veces me da tal vez un poco de vergüenza, porque obviamente cuando uno está en el mundo, hace y deshace, y obviamente cuando uno ya viene a los caminos del Señor, uno dice, wow, todo lo que hice, ¿no? Entonces, para mí es fuerte, ¿no? ¿Lo tienen todos? Amén. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, por cómo tú, Señor, nos has dado esa vida, esa luz, Padre. Las personas que estamos aquí necesitamos de ti, Señor, pero en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú moviéndote a través de nosotros, que toque nuestros corazones, Señor, y que tú hables a través de mí. Te doy las gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, por cómo tú has sido grande, cómo tú, Señor, te has manifestado en este lugar. Hemos sentido tu unción, Señor, y que en esta noche, si hay amigos, si hay hermanos que no han podido reconciliarse contigo, que esta noche reconozcan que necesitan esa luz, ese Espíritu Santo en ellos, Padre. Te damos la gracia, la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Antes de entrar en la palabra, quisiera hablarles acerca de quién era quien escribió Efesios también, a quién iba dedicado y por qué iba dedicado. Si vemos la palabra, vemos que era Pablo hablándole a los fieles creyentes que estaban en Efeso. ¿Y quién era Pablo, no? Mientras yo leía la vida de Pablo, me daba cuenta que él es un gran ejemplo acerca de cómo uno puede estar en tinieblas y después Dios lo puede mover hacia la luz. Entonces, cuando yo leía acerca de él, me ponía a pensar de que hasta el nombre se le cambió. Él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, y ahora él era Pablo. Pero antes en la vida de él, no podemos ver la historia de él, cómo él vino y comenzó a perseguir a la iglesia. Vimos cómo realmente no le importaba quiénes eran, si eran mujeres, si eran niños, si eran hombres, no le importaba el color. Lo que él importaba era defender lo que él creía, que era la fe acerca de lo que enseñaban los judíos, la enseñanza de los judíos en ese momento. Cuando los cristianos predicaban acerca de Cristo, ellos pensaban que era herejía, que no era verdad, que era mentira. Entonces él, para poder proteger la fe que él tenía, asesinaba, y esa fe era muerta, porque lo único que puede dar y quitar la vida es nuestro Padre Celestial. Entonces vemos en el caminar de Pablo, bueno, Saulo en ese momento, cómo él cambió también. Vemos en Hechos 9 cómo cuando él iba para Damasco hubo un gran cambio en él. Vino una voz y se le reveló también en una luz, que una luz lo rodeó a él. Cayó a suelo y entonces una voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios no le estaba diciendo: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a las personas que están hablando de mí? Sino que le decía: ¿por qué me persigues a mí? Y eso era algo que yo me ponía a pensar, cómo
las personas tampoco no nos damos cuenta cuando estamos predicando la palabra del Señor. Por ejemplo, yo ahora, ¿no? Estoy predicando la palabra a ustedes, vengo yo y les hablo acerca del amor de Dios, pero ustedes tal vez lo toman a chiste, lo toman, algunas personas en el mundo lo hacen así, nos insultan, nos tratan mal, nos dicen, ¿por qué me estás hablando de Él? Él es un Dios muerto. Nosotros sabemos que Él es un Dios vivo, pero aún así ellos piensan que está muerto y nosotros nos sentimos mal porque decimos, nos están rechazando a nosotros, cuando no es así. Al que rechazan es a Dios, nosotros somos instrumentos de Él. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros cuando nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones. En Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué nos da miedo hablar del amor de Dios? Muchas veces nosotros nos sentimos como raros de predicar la palabra, de ir a un amigo y decirle, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. Y nos sentimos que, me va a rechazar, esa vergüenza. Pero ¿por qué tener vergüenza si el que no nos rechazan no es a nosotros, sino a nuestro Padre Celestial? Entonces, cuando vemos la vida de Pablo, desde ese momento que él reconoció que era Dios quien le estaba hablando, él comenzó a ser diferente, pero vemos que en ese transcurso él quedó ciego, ¿no? Y escamas estaban en su rostro. Entonces, cuando él estaba como apartado, se podría decir, vino Dios y le habló a un profeta que se llamaba Ananías, y él entonces no quería ir tampoco porque Jehová lo había mandado que orase por Pablo en ese momento, ¿no? Entonces viene él y le dijo, pero ¿cómo yo voy a ir? Tú conoces lo que él ha hecho, ha perseguido a mis hermanos. Entonces él no quiso, se negó, pero él tenía que seguir lo que Dios le estaba diciendo y él fue, oró por él y entonces las escamas se le cayeron de sus ojos y vemos cómo Pablo desde ese momento el nombre le cambió, vemos cómo él comenzó a hacer luz en medio de las tinieblas. Las personas que antes estaban con él ahora querían matarlo a él, vemos cómo él comenzó a ser alguien diferente para las otras personas. Y vemos que las personas cristianas en ese momento le tenían miedo claramente porque así sabían el testimonio que él llevaba, cómo él asesinaba a sus hermanos, cómo ellos podían estar cerca de él. Pero aún así vieron que el testimonio que él comenzó a crear en ese momento fue de gran enseñanza para ellos, porque él entonces comenzó a mandarle cartas a todos ellos, ayudándoles, dándoles realmente esa palabra que ellos necesitaban. Entonces, si vemos la carta de Efesios, él se lo escribió mientras él estaba en la cárcel. Vemos que él fue alguien de que le hablaba a las personas aun cuando él estaba pasando en tristeza, en ese dolor realmente, porque él dijo que él conocía cómo era estar en riqueza, pero también sabía cómo estar en pobreza. Entonces él pasó todo eso, porque Pablo es una de las personas que fue estudiada, que sabía muchos lenguajes también. Entonces él fue una persona muy influyente en ese rango, y las personas que estaban en ese rango pensó que él había caído muy bajo, pero no había caído bajo, porque él estaba con Dios, hermanos. Entonces, cuando leemos Efesios, vemos una carta que renueva a los hermanos creyentes que estaban en Efeso. Vemos también cómo les habla acerca de que tienen que creer, de que sois salvos por gracia también. Y esto también hablaba a mi vida, cómo Dios también me ha renovado a mí, porque algunos de los que han escuchado el testimonio que yo he tenido, los jóvenes creo que algunos los han escuchado, mi célula también lo ha escuchado. Y aunque cometo errores todo el tiempo, sigo aprendiendo, porque obviamente esto es como la aurora de un aumento, hermanos. Entonces, cuando leíamos Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando dice en otro tiempo erais tinieblas, quiere decir en pasado, ¿no? Pero si tú, amigo, si tu hermano no estás con el Señor, estás en tinieblas todavía. Nosotros que hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Entonces, cuando hablaba de tinieblas, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo estuve afuera, al principio, cuando comencé con todo lo que comencé, yo no lo sentía como esas cadenas, más bien yo no sentía como esa oscuridad en mí que te cegaba absolutamente, sino que poco a poco yo sentía libertad. Esa libertad, porque cuando yo estaba muy pequeña, yo siempre me crié en los caminos del Señor. Llegué como a los 13 años, porque a los 13 llegué acá, y todo ese tiempo yo siempre estuve yendo a la iglesia, siempre estuve con mis abuelos, y aunque en ese momento yo sentía que era como una cajita de cristal que me tenían, que me cuidaban, ahora lo agradezco, porque si yo hubiera estado afuera también,
siendo honesta, allá en mi país, donde yo estaba, todas las chicas quedaban embarazadas, todas las chicas estaban con novios y así, y era lo que mis abuelos no querían, que nosotros nos juntáramos con ese tipo de gente, con esas tinieblas, ¿no? Con el enemigo. Entonces todo el tiempo me crié. Y ahora yo lo veo, yo digo, wow, qué bonito fue eso. Aunque muchas veces nosotros los jóvenes pensamos que es opresión, que nuestros padres vean y nos digan, no, ve a la iglesia, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. Nos sentimos como que me están obligando, que no quiero ir, pero es algo bueno para nosotros también. Porque cuando estamos en tinieblas pensamos que es algo bueno lo de afuera, porque las tentaciones son muy grandes para nosotros también, pero nosotros tenemos que decirle no. Pero desafortunadamente yo no le dije no a ese tipo de cosas. Y cuando digo que esta palabra hablaba a mí era porque yo sentía que cuando estaba en las tinieblas todo era libertad. Yo al principio comencé a sentir tal vez como ese tipo de temor. Cuando me comenzaron amigos, supuestos amigos, me comenzaron a ofrecer como cigarrillos, drogas, alcohol, cosas así, ¿no? Y al principio decía, no, yo estuve siempre en la iglesia. Si mi abuela, mi abuelo, si mi madre o mi padre se dan cuenta que yo estoy haciendo esto, amén, yo me voy a sentir mal, ¿no? Como que voy a sentir esa vergüenza en mí. Pero ya después me ofrecieron una buena vida, ¿no? Esa vida que todo joven quiere seguir, donde nadie le está diciendo nada. Entonces, yo seguí eso, pero ¿a cambio de qué? A cambio de mi salud físico, a cambio de mi salud mental, de que mi familia también se apartara de mí, porque en ese momento yo comencé a meterme más en las drogas, yo comencé a aceptar que era marihuana, que era cocaína, que era alcohol, que yo llegué a hacer muchas cosas en las que me arrepiento, pero ahora yo digo, ¿dónde Dios me tiene ahora? Ahora yo estoy aquí predicándoles a ustedes cuando en ningún momento yo creí que lo iba a hacer. Entonces mi autoestima bajó tanto en ese momento porque yo caí en depresión, yo caí en ansiedad, mi cuerpo realmente me carcomía por querer hacer eso. Yo llegué a ser adicta y me acuerdo que mi familia lastimosamente pagó el plato porque ellos, como estaban siempre conmigo, yo estaba todo el tiempo irritada, yo no quería realmente estar con ellos. Y mi madre hoy en el ayuno más o menos lo mencionó, cómo yo explotaba en cualquier momento, cómo ella, por ejemplo, el ejemplo que ella dijo fue de que yo estaba en mi cuarto, ¿no? Y mi cuarto siempre lo mantenía oscuras. A mí no me gustaba estar en la luz, que la luz pegara en mi cara, sino que me gustaba estar oscuras en mi cama ahí, y yo tenía música. Usted sabe qué tipo de música, ¿no? Que habla acerca de drogas, que habla acerca de relaciones sexuales, que habla un montón de cosas que no nos edifican a nosotros los jóvenes realmente. Entonces, todo ese tipo de cosas, ella llegó y me tocó a la puerta y me dijo, Jennifer, por favor, no, o sea, tampoco, ¿no? Cálmala. Entonces yo me enojé y yo comencé a alegar con ella, y sí tiene razón, yo le comencé a decir a ella, pero yo no elegí nacer, fue tu culpa, ¿para qué me trajiste acá si yo realmente, pues yo no pedí, ¿no? Y es cierto, los niños realmente no lo piden, pero es el propósito de Dios de que ellos vengan a la vida, ¿no? Entonces, mi casa realmente era para mí un dolor de cabeza. Yo no quería estar ahí, yo sentía que en cualquier momento yo era un fosforito, cualquier cosa que me decían. Y me acuerdo que la relación con mi madre en ese momento era muy agresiva porque ella me intentaba como corregir, pero yo no veía también en ella un ejemplo. Porque ella en ese momento no estaba en el cristianismo, yo no tenía algún ejemplo. Mi padre sí era cristiano, pero él estaba hasta en Pensilvania 3 horas, ¿qué me iba a decir él? Él no me veía en las noches, él no me veía hacer nada. Mi madre claramente estaba ahí, pero en ese momento yo no sentía un ejemplo hacia ella. Entonces, en ese momento me acuerdo que le llegué a faltar mucho respeto. Yo sé que la hice llorar, la hice sentir mal, como muchos de los jóvenes tal vez en algún momento hicimos llorar a nuestros padres también, por cómo andábamos o cómo les dijimos, porque a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros sembramos también cosechamos. Entonces me acuerdo de que con mi padre tampoco me hablaba en ese momento, tal vez eran 2 o 3 palabras, como él estaba lejos, pues yo no tenía tanta comunicación, pero antes de que mi madre y mi padre se vinieran para Estados Unidos, me acuerdo de que ellos pues estaban en casa. Para mí en sí no fue con mi hermana, ¿no? Creo que ella pagó más la moneda, se puede decir, porque ella era la que más sentía esa agresión, porque ella intentaba cuidarme a mí. Mis padres realmente no me agrada y tampoco me desagrada, creo que es en medio, punto medio, de que ellos se hayan separado en sí, porque ellos tenían una relación muy agresiva, y me acuerdo que ellos intentaban darnos el ejemplo de ir siempre a la iglesia, pero cómo era de que en la iglesia mostraban algo, pero dentro de la casa es otra cosa.
Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, los hijos son los testigos de los padres. Así como ustedes pueden estar acá dando un buen ejemplo, diciendo que están acá porque Dios los ha cambiado, pero en su casa, ¿cómo son ustedes? Con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, ¿Cómo tú realmente actúas? Si tú hablas las cosas normales y las hablas correctamente, o vienes tú y solamente hablas agresivamente o cosas así. Porque yo me acuerdo que en esa casa, aunque íbamos a la iglesia o cosas así, siempre había malas palabras, siempre habían golpes a nosotras cuando los padres estaban muy enojados, siempre descargaban todo hacia nosotras. Entonces no fue como una infancia bonita con ellos. Cuando ellos ya se vinieron para acá, nosotros pues se podría decir que pudimos respirar de todo eso, pero aún así con mis abuelos, pues como les digo, era como una cajita de cristal, ¿no? Entonces, todo eso yo sentía que era lo que ellos habían cosechado en mí, la verdad. Y yo por eso me intenté alejar de ellos, con mi hermana también, como ella siempre me cuidó cuando estaba en Guatemala, pero ya después cuando yo llegué acá, ella pues se apartó. Ella es extrovertida y yo introvertida, entonces yo no podía hacer amigos y ella puede hacer amigos en cualquier lado. Creo que los jóvenes son testigos de que ella habla hasta por los codos. Entonces, pues yo me sentía sola. Y yo comencé a refugiarme en ese tipo de amigos que me incitaban a llegar noche a mi casa, venían y yo llegaba tal vez de mi casa a las 12 o 1, era tal vez la hora que sí o sí tenía que llegar porque el trabajo me lo requería, pero yo llegaba 2, 3, una vez llegué como a las 4 de la mañana y me acuerdo que mi madre me regañaba y me decía, Jennifer, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué siempre llegas tarde? Pero no me importaba, la verdad es que yo llegué a un punto en el que yo solamente quería llenar ese vacío que solamente Dios lo ha podido llenar desde ahora, ¿no? Y en ese momento yo no hacía nada, no buscaba nada para buscar ayuda, para sentirme libre. Y cuando leía la palabra en San Juan 3, del 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis obras eran malas, entonces yo amaba las tinieblas que la luz. Aun cuando yo había conocido la luz cuando estaba pequeña, yo también amaba entonces las tinieblas en ese momento, porque supuestamente me daba paz. Ahora dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y qué les decía yo? Cuando me reprendían a mí me caía tan mal que yo sentía que yo no tenía paciencia, que yo reventaba en cualquier momento. Entonces yo me doy cuenta que en ese momento mis ojos estaban vendados, que el mundo me había vendado a mí. Y muchas de las personas que estamos acá tal vez no es lo mismo a lo que yo pasé, pero yo sé que algunos problemas pueden llegar a nuestras vidas y sentimos de que estamos hundidos, que hay cadenas en nosotros, y aunque en el principio no se sientan cadenas, después con el tiempo los problemas, las tormentas se sienten bien pesadas en nosotros. Entonces, cuando yo estaba en todo eso, obviamente yo sembré, y cuando yo después coseché algo que realmente a mí me cambió, y siento que por lo mismo yo también pude estar acá, fue de que en ese tipo de mundo abusaron de mí. Entonces yo sentí de que eso fue algo fuerte, pero fue algo también como que yo me doy cuenta de que Dios siempre estuvo conmigo, porque antes de que pasara, yo estaba tomando en ese momento y vino, no sé si fue Dios, creo creer que sí, pero algo me decía, sal de allí. Y yo me acuerdo de que a una de las muchachas que estaban ahí, yo le dije, cuídame, siento que algo va a pasar. ¿Por qué yo no me fui para mi casa en ese momento? Si yo sabía o yo presentía que algo iba a pasar, ¿por qué yo no me fui? Y yo ahora me pongo a pensar, yo dije, Dios me estaba advirtiendo de que realmente algo iba a pasar, pero yo no me quise ir por obedecer a mi carne, no obedecer lo que Dios me estaba poniendo a mí. Entonces, en ese momento me acuerdo de que las personas, mis amigos, me traicionaron, defendieron a la persona y no me defendieron a mí, y yo me sentí tan mal, tan traicionada. Si ya estaba en las adicciones, si ya estaba en depresión, si ya estaba en ansiedad, yo me hundí mucho más. Mi madre es testiga cómo realmente yo siempre lloraba en mi cuarto, y gracias a Dios ellos nunca me dejaron sola. Mi madre sabía tal vez cuáles eran mis pensamientos, porque yo llegué al punto de que yo ya no quería vivir. Yo dije, comencé a culpar a Dios, le comencé a decir, Padre, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué permitiste de que me tocaran a mí? ¿Por qué permitiste que yo antes estaba cantando contigo? Porque con mi hermana éramos el dúo amador, y ahora vengo yo y estoy aquí en este momento donde me siento mal, donde me siento afligida, donde hay un peso dentro de mí. Y me acuerdo de que en ese momento yo me sentía sucia, me sentía vacía, y
Da la casualidad que después, tal vez 3, 4 meses, yo todavía seguía en las adicciones, tal vez ya no como antes porque ahora trabajaba con mi mamá, entonces obviamente era poco lo que yo podía hacer porque el trabajo que yo tenía antes, pues me salí de ello por ahí. Entonces, en ese momento mi padre me habló porque en ese momento ya estábamos comenzando a agarrar más relación. Y él me invitó y me dice, ¿sabes qué? En mi iglesia, porque él era presidente de la iglesia en ese momento, va a haber una campaña, el aniversario de la iglesia. ¿Quieres venir? Yo dije, sí, sí voy a ir, ¿por qué no? Entonces yo sola manejé 3 horas para Pensilvania y yo llegué allí, yo no tenía ropa obviamente que tenía que vestir, entonces él me llevó a comprar ropa, tuvimos una bonita tarde, después fuimos a la iglesia. De la casualidad que mañana va a venir el hermano Misael y él fue el que predicó ese día. Y me acuerdo de que ese día en sí no de la prédica, la he intentado buscar pero no la he encontrado. Y mientras él predicaba yo sentía que algo se movía en mí, pero yo decía, no, eso tal vez son las lombrices, pero no es eso, ¿ok? Entonces me acuerdo de que cuando nos dijo, párense, ¿no? Yo estaba en la primera fila porque mi padre siempre se sentaba en la primera fila y entonces él comenzaron a clamar, la iglesia comenzó a clamar y a clamar y se sentía esa unción en todo aquí y muchos hermanos pasaron al altar y yo me acuerdo de que yo solamente cerré mis ojos y no oraba, más bien solamente cerré mis ojos así como bien firmecita, mi padre acá a este lado y me acuerdo de que el hermano solamente decía de que pensaran en lo que habían hecho, de que Dios era grande y así, y yo, ok, no, después no me acuerdo si estaba tal vez a la par mía o atrás de la otra fila, pero había una muchacha y a mí en sí no llegó el pastor de esa iglesia, sino que fue a ella y le comenzó a decir, Dios te ama, Dios sabe lo que tú has pasado, que tú tienes un propósito en este mundo y que sabe que tú realmente no te sientes amada, pero Dios te ama. Oh, man. Si ustedes supieran lo que yo sentí en ese momento, no me estaban hablando a mí, pero yo sentía que Dios era el que me estaba hablando a mí. Yo necesitaba esa palabra, decirme de que yo tenía un propósito. Entonces, en toda este tema de que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, yo me ponía a pensar y yo decía, yo estuve en las tinieblas, yo necesité de Dios y Él así me habló. Tal vez no me estaba hablando a mí directamente, pero en sí Él me habló a mí y comencé a llorar y a llorar y a llorar, hermanos. Y entonces el hermano Misael bajó al altar y me acuerdo de que él se puso enfrente de mí y él comenzó a hablarme, me habló al oído porque pues estaban todos clamando y no se escuchaba bien. Y en sí no me acuerdo muy bien qué fue lo que me dijo, pero en sí yo no podía poner atención, las lágrimas se me regaban y se me regaban y yo no sabía qué hacer en ese momento. Entonces él me preguntó, ¿quieres aceptar? Comencé a ver a mi derecha, a mi izquierda las opciones. Yo decía, si comienzo a seguir a Dios tengo que dejar esto, tengo que comenzar a ser mejor persona, pero si hago esto tendré paz y así. Y comencé a dudar, comencé a ver a los dos lados y me acuerdo que él solamente se me quedó viendo, como que me hizo como que, ¿estás segura? Y él se fue. Esto fue un machete para mí porque yo sentía de que yo quería aceptar a Dios en ese momento, pero se fue, mi oportunidad se fue. Y me acuerdo que mi padre me vio y yo comencé a llorar en los brazos de él. Y desde ese día, aunque yo no lo dije, yo sentí que Dios entró a mi vida en ese momento. Y cuando yo acepté al Señor, yo estaba segura de mi decisión, porque con mi mamá ya habíamos hablado anteriormente de que si yo aceptaba a Dios en mi corazón iba a ser para siempre. Y ella es testiga porque ella entraba y salía y para mí no era un ejemplo ella en ese momento. Y por eso yo le decía, tú estás entrando y saliendo, estás jugando con Dios, pero si yo llego a entrar, yo voy a estar ahí para siempre porque yo quiero estar con Él, si realmente le entrego mi vida a Él. Entonces, ella también lo contó que cuando yo llegué a la casa, porque ese fue un sábado cuando hermano Misael predicó, el domingo yo me tenía que venir y me acuerdo de que iba subiendo las escaleras y yo solamente los volteé y le dije, he aceptado a Jesús en mi corazón. Y entonces ellos se quedaron como, ¿en serio? Como porque obviamente si había dicho de que si lo iba a aceptar, iba a ser de corazón. Ellos sabían que mi decisión era realmente la correcta, la que yo quería seguir. Entonces mi madre me abrazó. Me acuerdo desde que ese momento yo acepté al Señor y gracias a Dios he estado aquí, ya van para 2 años y Dios me ha tenido acá. He cambiado realmente, pero Dios es grande, hermanos.
Entonces en el versículo que leíamos, Efesios 5:8, decía, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora yo siento que soy una hija de luz, que aunque antes estuve en tinieblas, ahora Dios me tiene acá. Y así como tú, amigo, así como tú, hermano, que tal vez te sientes con esas cargas, te sientes pesado, tal vez estás en tinieblas, ahora puedes ser luz, puedes ser un hijo de luz. Y tú realmente puedes aceptar al Señor en esta noche. Jesús vino a buscar a su pueblo también, pero su pueblo no le quiso. Pero ahora nosotros somos el pueblo de Él y podemos alabar al Señor porque Él es grande, hermanos. En San Juan 1, del 9 al 13, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay muchas personas en el mundo que necesitan de la palabra del Señor, y ustedes que están acá, ustedes que tienen a Dios en sus corazones, pueden ser luz en medio de las tinieblas para ese mundo que está perdido. Pero dice también en el 12, más ahora, el 11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, porque su pueblo de Israel no le recibió realmente, le recibía por un momento, después le rechazaba, cuando sentían que ya estaban rotos, que necesitaban del Señor, le buscaban, pero no era una relación constante que tenían con Él. Pero tú y yo podemos tener esa relación constante con Él, tenemos la palabra del Señor en nosotros. ¿Por qué no ser entonces estas personas que pueden ir en el mundo? Porque eso nos ha mandado a ir al mundo, a predicarle a todas las naciones. Y ustedes jóvenes que están acá, ustedes son jóvenes también. Ustedes pueden, aunque son jóvenes, no significa que no puedan ir al mundo y predicarles también con su testamento, con su testimonio. Pueden realmente darle ese ejemplo a las personas. Así como yo siento que tal vez lo mío no es mucho, porque a veces yo he sentido que tal vez mi testimonio no es a comparación de pues otros hermanos que he escuchado los testimonios de ellos, pero para mí yo siento que tal vez alguna persona de que está aquí has pasado por eso. Entonces para mí es algo grande. En el versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos de Dios ahora. Y aunque el mundo nos pueda rechazar, como mi mamá decía, nos pueden decir aleluya, nosotros aleluya que tenemos a Dios en nosotros, hermanos. Amén. En San Juan 3, del 16 al 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que nosotros tenemos al haber aceptado a Dios. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la promesa que tenemos, de que nosotros vamos a ser salvos porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Jesús no lo merecía, Jesús no merecía morir por tú y yo, sino que realmente Él merecía estar con su Padre en el reino. Pero nosotros somos salvos por gracia. Él nos amó a nosotros. Y lo que hizo el Padre no fue en vano, fue para que nosotros estemos con Él, porque esa también es la promesa de tener vida eterna cuando Él venga, que seamos arrebatados, su iglesia será arrebatada, para que tengamos paz, que nuestras cargas sean quitadas, porque su palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando yo entré al camino del Señor, yo sentí esa paz. Al principio no fue fácil, obviamente, porque yo sentí esa adicción por esas cosas, pero ahora yo sé de que Dios me ha cambiado sin necesidad de ir a otras personas. Más bien yo me tenía que refugiar en el Padre Celestial. Y aunque el mundo no nos vea bien, aunque problemas vengan a nuestra vida, sabemos de dónde agarrarnos, sabemos agarrarnos de nuestro Padre Celestial. En Juan 16:13 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Él dice que confiemos en Él, que aunque momentos de lucha vean a nosotros, nosotros podemos escucharlo a Él, de que Él hará grandes cosas en nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que nuestras acciones demuestran que estamos con Dios. ¿Cuáles son tus acciones cuando tú estás con tus amigos, con tu familia? Porque tu familia es la que te conoce más, mi familia es la que me conoce más a mí, como yo soy. Ellos saben si estoy mintiendo, si saben si estoy diciendo verdad. Y si ustedes ven acá, muchos hermanos pasan aquí al altar, muchas personas se quedan también atrás que no tienen privilegios, y ellos realmente pueden, las familias, más que todos los amigos, pueden ver cómo nosotros actuamos, decimos malas palabras, les hablamos del amor del Señor, venimos y les decimos Dios te ama, Dios tiene algo grande para ti. ¿Lo hacemos o no lo hacemos?
¿Cuál es nuestro testimonio delante de ellos? El fariseo y el publicano es uno de los ejemplos bien grandes, porque el fariseo puede ser como tú y yo, de que venimos, ayunamos, damos diezmos, venimos a la iglesia todo el tiempo. Ese puede ser un gran ejemplo, pero para las personas que están afuera, pero ¿cuál es tu relación? Porque él le decía que él no quería ser como el pobre publicano, y el pobre publicano estaba ahí orando al Señor, derramando lágrimas, y el otro lo estaba juzgando. ¿Acaso nosotros somos así? ¿Juzgamos a nuestro hermano? ¿Cómo somos nosotros, hermano? ¿Cómo nosotros actuamos delante del Señor? Porque nuestro testimonio no solamente es para las personas de afuera, es para nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es tu relación cuando estás en la intimidad con Él? El publicano se humilló, él vino y le dijo, Señor, de que él quería ser perdonado, y él fue perdonado, él fue justificado realmente. Y nosotros también tenemos que saber que el sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial es para que tengamos una relación con Él, hermanos. Y yo le invito al hermano que pase, por favor, al piano. La relación que tenemos con el Señor es para que nosotros podamos ser libres, que tengamos realmente esa relación con Él, que podamos decirle, Padre, yo estoy pasando por eso, y Él nos responderá. Yo le invito a que se ponga de pie, hermanos. Muchos momentos de nuestras vidas pensamos de que no podremos salir de donde estamos, que ese hoyo en el que estamos nadie nos podrá recoger. Le preguntamos a muchas personas que nos ayuden, pero esas personas, como a mí, también me pueden traicionar. Los amigos te pueden traicionar, las personas que tienes al lado te pueden traicionar, pero el que nunca traiciona es nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son tus acciones también? ¿Cuál es lo que tú estás demostrando a las otras personas? ¿Crees que lo que haces es de un hijo del Señor? ¿Cuál es tu luz? ¿Eres luz en medio de las tinieblas o eres como las tinieblas? ¿Cómo son todos ustedes? ¿Son luz o son tinieblas? Nuestras acciones son las que reflejan en nosotros. Dios realmente envió a su Hijo unigénito. Jesús fue un gran ejemplo para nosotros. Él fue luz en medio de las tinieblas, y aunque no le creyeron, a nosotros tampoco nos van a creer. A Él lo insultaron, lo humillaron, lo crucificaron, a un hombre justo, a un hombre inocente. ¿Qué nos vendrá a nosotros también? Muchos hermanos de nosotros mueren en otros países por declarar la palabra del Señor, y nosotros estamos en gloria, nosotros no nos están haciendo nada. Nosotros estamos aquí bien felices, viniendo a la iglesia, todo bien, demostrando que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo están tus acciones? ¿Cuál es lo que tú estás haciendo? Tu relación con el Señor. Este momento es que tú comiences realmente a clamarle al Señor y decirle, Padre, yo he pecado contra ti, pero ahora puedo, Señor, venir delante de ti y demostrarte de que ahora quiero cambiar, de que ahora quiero ser tu hijo.